Bienvenidos. En esta ocasión vamos a dar repaso al tema de leucocitos, el cual está dividido en tres partes. En la primera parte vamos a evaluar la morfología de cada uno de los leucocitos. Los leucocitos se dividen en dos tipos, de acuerdo básicamente a su morfología. El primer grupo serían los polimorfonucleares, que comprenden los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. A este grupo también se le conoce como granulocitos, debido a la presencia de gránulos en su citoplasma. Y el otro grupo es el de los leucocitos mononucleares, que comprenden a los linfocitos y monocitos, y esta característica se da principalmente por su núcleo. A manera de recordatorio, y esto lo pueden revisar en la clase de hematopoiesis, para que un granulocito se forme, pues tiene que pasar por varias fases de maduración. La fase más inmadura que vemos en médula ósea es el mieloblasto, el cual se divide para dar origen a promielocitos, que este tiene gránulos primarios en su citoplasma. Se va a dividir y va a dar origen al mielocito, el cual ya tiene gránulos secundarios o específicos. A partir de este momento es que nosotros podemos identificar si una célula va a dar origen a un neutrófilo, eosinófilo o basófilo. Este mielocito sufre también divisiones para dar origen a un metamielocito, el cual ya no va a dividirse, únicamente va a madurar y diferenciarse. La siguiente etapa son las células en banda para finalmente dar origen, en este caso está ejemplificado un neutrófilo, pero puede ser cualquiera de los granulocitos. En el caso particular de los neutrófilos, hay una buena proporción de estos almacenados en médula ósea y listos para cuando se requieran, y otra parte pues sale directamente hacia circulación. Ahora bien, vamos a ver las características y funciones principales de cada uno de estos granulocitos. En primer lugar tenemos al neutrófilo. En general se le conoce como neutrófilo segmentado, dado que su núcleo posee varios segmentos. En algunas ocasiones pueden estar estos segmentos unidos por pequeños filamentos de cromatina. Generalmente los gránulos que contienen en su citoplasma no son evidentes al microscopio. El neutrófilo dura muy tiempo en circulación. Aquí yo les pongo 6 horas. Hay alguna literatura que menciona que hasta 10 o 15 horas máximo puede estar en circulación. ¿Y esto por qué se debe? Pues bueno, el neutrófilo, si bien una de sus principales funciones es la fagocitosis y tiene una acción microbicida, esta no la lleva a cabo en circulación, sino directamente en tejidos. Por lo tanto, pues tiene que migrar a estos para poder llevar a cabo sus funciones. También tiene la capacidad de eliminar células dañadas o que reconoce como alteradas. Y la otra, pues que es la principal célula de defensa, participa en el sistema inmune innato, por lo tanto tiene la capacidad de amplificar y modular el proceso inflamatorio. Estas células representan la mayoría de los diferentes leucocitos, al menos en perros y gatos. El siguiente granulocito es el eosinófilo. Como su nombre lo dice, tiene gránulos de color eosinófilo en su citoplasma o de color rosa anaranjado. Estos gránulos pueden cambiar dependiendo de la especie. Y bueno, una de las principales funciones que tienen los eosinófilos son características antiparasitarias, dado que dentro de sus gránulos, estos contienen algo que se conoce como proteína básica mayor, la cual genera radicales de oxígeno que van a ser tóxicos para los parásitos. También participa en reacciones de hipersensibilidad gracias a mediadores químicos liberados por mastocitos, además de que promueven un proceso inflamatorio alérgico, dado a que se unen a la inmunoglobulina E, forman complejos antígeno IgE y pues esto favorece la liberación de sus gránulos. En comparación con el neutrófilo, su capacidad fagocítica y bactericida es limitada, pero está presente. Y el último granulocito es el basófilo. Este contiene gránulos de color basófilo o púrpura en su citoplasma. Algunas ocasiones no es tan fácil identificar a estas células debido a que los gránulos pueden no teñirse con las tinciones de rutina.
o pueden estar ausentes en algunas ocasiones. Dentro de las funciones principales del basófilo está también que participa en reacciones de hipersensibilidad, justamente liberando mediadores químicos como la histamina. Participa en la prevención y estimulación de la hemostasia debido a la liberación de heparina y calicreína. Además, se ha determinado que tiene una función importante en rechazo a parásitos, principalmente garrapatas, y posiblemente tiene una actividad de citotoxicidad hacia células tumorales. En el caso de los leucocitos mononucleares, el que tienen a su izquierda es un linfocito. Esta célula morfológicamente se caracteriza porque es una célula que su núcleo abarca prácticamente toda la célula. Tiene muy escasa cantidad de citoplasma, como pueden observar en la parte superior y derecha de la célula. Ese citoplasma es ligeramente basófilo, o sea, un poco azulito. Es la principal célula del sistema inmune y hay que recordar que hay varios tipos de linfocitos. En el caso de los linfocitos B, su función principal es la de producción de anticuerpos, mientras que los linfocitos T tienen una actividad reguladora, una actividad citotóxica. En este caso, los linfocitos, a comparación del resto de los granulocitos, pues son células que permanecen mucho tiempo en circulación. Y otra característica importante de estas células es que estas pues sí tienen un sistema de recirculación. ¿Qué quiere decir esto? Salen del tejido linfoide, van hacia la sangre para nuevamente regresar al tejido linfoide. ¿De qué sirve esta recirculación? Pues para estimular o tener una sensibilización antigénica de estas células. El siguiente leucocito es el monocito, se caracteriza porque es la célula más grande que está en circulación. Esa es una de las características por las cuales se pueden identificar. En general, el núcleo de un monocito pues puede ser de forma oval o reniforme, o sea, en forma de riñón. Este puede estar bilobulado o inclusive trilobulado. Tiene gran cantidad de citoplasma, el cual es de color azul grisáceo, y puede o no tener la presencia de vacuolas. En el caso de que haya vacuolas, que son esos espacios blancos que se ven dentro del citoplasma de la célula, pues estos sugieren que la célula puede estar activa. Y dentro de las funciones principales del monocito está la fagocitosis, digestión de partículas extrañas y desechos celulares. Sin embargo, su actividad bactericida no es tan fuerte o tan potente como la de los neutrófilos. Además, el monocito es sumamente importante ya que sintetiza factores estimuladores de colonias que ustedes recordarán, pues son importantes para el desarrollo y generación de células de la línea granulocítica. Obviamente también participa en la respuesta inflamatoria y como una célula que participa también en la respuesta inmune desde el sistema inmune innato. Aquí les muestro algunas de las principales variaciones morfológicas que podemos observar. Principalmente esta se va a dar en eosinófilos. Como les mencionaba hace un momento, los gránulos pueden ser diferentes dependiendo de la especie. En el caso de los perros se reportan gránulos muy redondos que ocupan prácticamente todo el citoplasma de la célula. Sin embargo, en algunas ocasiones estos gránulos pueden salir de la célula, o bueno, podemos ver espacios debido a que el eosinófilo ha degranulado, seguramente por respuesta a algún antígeno. En el caso de los gatos, que es la siguiente imagen, esos gránulos parecen más aplanados y en forma de bastón. En el caso de los caballos, que es la siguiente imagen, son gránulos muy grandes, de color rosa casi anaranjado, y pueden estar inclusive sobre el núcleo de la célula. Y el ejemplo que les pongo hasta el lado derecho es un eosinófilo en una muestra de un delfín, en donde los gránulos son redondos, pero son muy, muy pequeños a comparación de otros, ¿no? Y en la parte inferior les muestro algunas de las variaciones que podemos observar en la morfología de linfocitos. Ustedes recordarán que prácticamente el linfocito tenía muy escaso citoplasma
En algunas ocasiones pueden llegar a tener un poco más, inclusive pueden llegar a tener gránulos, lo que nos sugiere que esos linfocitos son de tipo T citotóxico. Y también otra variación que podemos encontrar en los linfocitos es que los veamos con mayor cantidad de citoplasma y que este citoplasma esté intensamente basófilo o morado, e inclusive el núcleo pueda tener cambios en su forma, y esto lo que nos podría estar indicando es la activación de estas células. ¿Por qué se puede activar un linfocito? Pues seguramente por algún estímulo. ¿Qué tipo de estímulo antigénico puede tener? A lo mejor puede ser secundario a un proceso de vacunación o puede ser secundario a un proceso infeccioso. Ahora bien, parte importante de conocer y reconocer cada uno de los leucocitos es que nosotros recordemos cuál es la cinética de las células, porque si nosotros sabemos esto, va a ser más fácil que podamos dar interpretación a los hallazgos de laboratorio. Esta imagen ya se las había presentado yo anteriormente, bueno, en las clases presenciales, en donde les decía, y simplemente es también a manera de recordatorio, en la médula ósea tenemos compartimentos que se conocen como de proliferación y maduración. En el caso de proliferación, son aquellas células que sufren mitosis, por lo tanto tenemos encasillados al mieloblasto, promielocito y mielocito, que pasan a otro compartimento que sería el de maduración, en donde las células ya no se dividen, simplemente van a madurar. Están las etapas de metamielocito, banda y en este caso neutrófilos. Del compartimento de proliferación pasan al de maduración. Yo les comenté que en el caso de los perros tienen una alta reserva de neutrófilos segmentados e inclusive tienen reserva de células en banda. Hay muy poca reserva de eosinófilos y de basófilos. Esto sucede en médula ósea. Después de la médula ósea van a salir a circulación. Sin embargo, en el vaso sanguíneo también tenemos dos compartimentos. El que llamamos circulante, que finalmente es el tipo de muestra que nosotros obtenemos y evaluamos en el laboratorio, pero hay una buena parte de neutrófilos que están adheridos a las células endoteliales del vaso sanguíneo. Entonces, este se conoce como compartimento marginal. Una vez que la célula necesita pasar al tejido, pues bueno, del marginal pasa directamente hacia los tejidos. De esta manera se comporta normalmente un neutrófilo. Obviamente esta cinética se puede modificar dependiendo de los requerimientos del individuo. Aquí otra imagen de cómo se da esta distribución de los neutrófilos, que es muy importante que la recuerden. De la médula ósea va hacia el vaso sanguíneo. En el caso del pool de neutrófilos circulantes, que son las siglas en inglés, pues es la muestra que nosotros tomamos y evaluamos en el laboratorio, como les decía. Pero también hay el otro compartimento que les decía yo de los neutrófilos que están sobre las células endoteliales de ese vaso sanguíneo, pero que finalmente a partir de este, pues se va a llevar a cabo la movilización hacia los tejidos. Es importante porque en algunas ocasiones, algunas circunstancias, como algunos fármacos o simplemente sustancias que se liberan de manera fisiológica, pueden alterar esta movilización del compartimento marginal al circulante o viceversa. Y bueno, hasta aquí esta primera parte de reconocimiento, identificación y determinación de la función de cada uno de los leucocitos.